Hola. Se oye en plan grande, sí, vale. Hola, voy a empezar ya. Bueno, me llamo Jonathan, trabajo en Cámbrico, llevo una semana trabajando en Cámbrico. Llevo como unos 20 años trabajando con Drupal y trabajando como sysadmin. Me he movido siempre un poco en el camino de medio cuando los de desarrollo no saben qué pasa o los de sistemas no entienden la aplicación. Yo he trabajado 10 años con Niteman, quien dio la charla anterior, y con él aprendí de él y con él pues prácticamente todo lo que voy a hablar aquí hoy. Eso somos nosotros en Ámsterdam, cuando Pedro y yo no tenía pelo ya, pero... Vale, he dividido la charla en 4 partes. Primero un poco para entender el contexto de esto del Edge. Una segunda parte en la cual comento soluciones existentes sobre componentes que se ubican por delante del servidor web. Pondré algún ejemplo de infraestructura real y sencilla y algunos casos de uso de este tipo de herramientas. Vale. Edge. Bueno, Living on the Edge es una canción de Aerosmith, por si alguien no lo sabe. Yo pensaba que era de Lenny Kravitz, pero me gustó para el título. Puede hacer referencia también a este vivir al límite que he experimentado tantas veces cuando falla una infra, cuando hay un pico de visitas, un bot que entra, o etcétera, ¿no? Pero bueno, con Edge me refiero a la parte más externa de una infraestructura web, a todo lo que se ubica, digamos, en el perímetro por delante del servidor web. Hacia adelante. Vale, y empezamos un poco por el principio. Desde la década de los 90, que se empezó a desarrollar web, se acuñó el término LAMP para esta combinación de Apache, PHP y MySQL, que han servido muy bien y sigue estando vigente para hacer páginas web. Pero han habido desde finales de los 90 hasta la actualidad una evolución muy grande de Internet y hemos pasado de sitios estáticos a sitios dinámicos, a restricciones de ancho de banda a anchos de bandas más amplios, de ataques anti-DOS, ataques DOS, de negación de servicio. Hemos pasado por el cloud y seguimos ahí gastando más dinero de la cuenta muchas veces. Y ya en los últimos 2-3 años con los bots pues ha explotado todo en cuanto a que hay problemas de rendimiento, que caen web, si hay problemas de coste también, si tu backend pues está en la nube. Todo este esquema base del LAMP se ha ido extendiendo para cubrir o para ir resolviendo todos los retos que han habido en cuanto a rendimiento y demás, con una serie de piezas como la parte back, Memcache o Redis, o Solar para indexar contenidos, y en la parte front, que es la parte que nos interesa en esta charla, se han ido inventando una serie de componentes. Aquí he puesto algunos, hay muchos más, y además el orden en el que lo he puesto es cuestionable porque se pueden poner en otro orden, depende del proveedor, del tipo de infraestructura, etcétera. La cuestión es que una petición web, si bien, digamos, en el esquema básico venía directamente del navegador del usuario al puerto 80 de Apache, o al 443, claro, a día de hoy una petición puede pasar por todo un camino de componentes donde se va alterando de distintas maneras. Estos componentes... voy muy rápido. Estos componentes pueden ser un CDN, que es un grupo de servidores distribuidos geográficamente para poder servir contenido cacheado a los usuarios según su ubicación. Puede ser un Web Application Firewall, que es un servicio que protege a la web de distintos tipos de ataques, digamos, clásicos, como el Cross-Site Request Forgery, inyección SQL y otro tipo de amenazas, digamos, más dinámicas que no caen en una categoría bien definida.
Bueno, ejemplos de Web Application Firewall, pues tenemos Cloudflare, Imperva y docenas de proveedores online. Con respecto a CDN, que no lo he nombrado, pues también. He puesto 2 casos, pero hay muchísimos proveedores de CDN. Balanceadores de carga. Un balanceador de carga es un servicio que distribuye las peticiones que llegan entre distintas máquinas backend. Esto habilita, digamos, la alta disponibilidad front, la alta disponibilidad por el lado por el que llegan las peticiones, pudiendo hacer una escalada horizontal de los servidores web. Y hay múltiples criterios de balanceo. Los más inteligentes pues, detectarán si un backend tiene mucha carga, envía peticiones a otro. Y hay sistemas más básicos como un round robin o aleatorio. Bueno. He puesto 3 ejemplos de load balancer. Son HAProxy, Nginx o Traefik. Son balanceadores, o sea, son software que tú te puedes instalar. Hay también muchos servicios de proveedores cloud que tienen sus propios balanceadores y normalmente los utilizas asociados al pack completo de su infraestructura. Otro tipo de componente que se ubica delante de un servidor web son los aceleradores HTTP, que bueno, es un varnish, es un sistema para cachear la respuesta que te da el servidor web, para comprimirla, para filtrarla, para cargar la caché por anticipado y que siempre esté disponible una copia rápida al usuario, ¿no? Varnish, Nginx, Kadi o Apache Traffic Server son ejemplos de aceleradores HTTP. Y claro, los CDN son un tipo de aceleradores HTTP que tiene la característica de que se distribuyen geográficamente, pero técnicamente el software que implementan es un acelerador HTTP. Todo esto, vuelvo a la pantalla anterior, todos estos sistemas que se ubican en ese recuadro azul son, bueno, el firewall no, pero son lo que damos en llamar reverse proxies. Todos actúan intermediando entre el usuario y el servidor web. Para el usuario estás conectando algo que no sabes lo que es, no sabes lo que hay por detrás. Vale. Aquí he puesto soluciones específicas, si bien he comentado componentes generales. Bueno, Edge Computing, lo he puesto un poco porque Edge Computing está muy en boga y la charla dice Edge, pero es algo que toca un poco colateralmente. No es, o sea, el eje central del Edge Computing no tiene que ver con esto, tiene que ver más con Internet of Things, conducción autónoma y movidas así. Pero los proveedores cloud, sobre todo, están proporcionando sistemas para poder ejecutar cierto código en el edge, en el borde de la infraestructura. Piezas de código que permiten de manera rápida, sin llegar hasta el backend, hacer autenticación o hacer algún tipo de procesamiento ligero. Bueno, en cuanto a soluciones específicas, que se ubican en componentes, que se pueden ubicar en componentes por delante del servidor web, tenemos el procesamiento de imágenes. Está popularizándose bastante el que sea un servicio externo, el que genere las imágenes derivadas y descargar a Drupal de esa tarea. Y hay servicios cloud que lo ofrecen. Y también hay aplicaciones, IMG Proxy, Zumbor o Imagor son paquetes de software que puedes instalar en tu infraestructura para descargar en ellos la tarea de generar image styles. O bien de procesar las imágenes y generar la versión WebP o AVIF de las imágenes que tienes en la web sin tener que entrar a configurar eso en Drupal o instalar extensiones PHP o demás. Y esto redunda en una reducción del uso de disco y en una reducción de consumo de recursos CPU.
Otra solución específica, muy específica, que se ha inventado para ubicar como componente en el perímetro, es el sistema de waiting room, que supongo que todos lo conocéis a nivel usuario, vamos, por lo menos, que vas a una web a comprar entradas el día que se abre el plazo o hacer una donación a una ONG. Y proveedor externo de infraestructura te pone como un muro de, hey, tenemos muchas peticiones ahora, tu turno será dentro de 5 minutos o así, ¿no? Esto ayuda a evitar que la infraestructura pete, básicamente, porque regula el tráfico y solo entra en funcionamiento cuando ya se llega a un pico de tráfico. Si no, pues de manera transparente deja pasar el tráfico. La única waiting room que yo conozco es la de Cloudflare. Nombro mucho a Cloudflare, no me pagan ni trabajo para ellos. Pero la verdad es que proporciona mogollón de servicios y muchos de ellos en la capa gratuita. API Gateways es otro ejemplo de solución específica que se ha implementado para descargar de esa tarea a nuestra propia infraestructura. Kong y Tick son dos paquetes software que puedes configurar para delegar toda esta funcionalidad de limitar el acceso, la autenticación, etc. Cloudflare también lo ofrece, pero no, ya era mucho. Vale, seguimos con soluciones específicas. Los ataques de denegación de servicio intentan tumbar una infraestructura, por el motivo que sea, tumbar una web. Es imposible contener un ataque de denegación de servicio distribuido desde tu propia infraestructura. Si te atacan desde una IP, bloqueas la IP. Si te atacan de manera distribuida, no tienes capacidad operativa de bloquear un volumen de IPs que no controlas. Y para este tipo de sistemas, pues, para este tipo de problemas, existen soluciones, como las de Cloudflare, para mitigar esto desde el perímetro de la infraestructura, ¿vale? Y tema bots, que, bueno, todos supongo que habéis tenido algún encuentro con bots que vienen a visitar la web, producen un pico de visitas. Si tienes una web con facets, hay una amplia combinación. Conozco una web que puedes elegir países del mundo y de otras categorías, pero puedes elegir 3, 5, 7 o 190 países. Entonces, hay toda una combinatoria inmensa que los bots exploran y la tumban con facilidad. De esto hablaremos más tarde, ¿vale? Que comentaré algún caso, alguna solución concreta. Pero hay sistemas como Cloudflare para detectar de manera inteligente, entre comillas siempre hablar de inteligencia, un tráfico no legítimo o un tráfico abusivo y actuar. Lo que he puesto aquí de 402 Payment Required es un status code de HTTP no utilizado habitualmente. Cierto proveedor que todos conocéis proporciona un sistema de restricción a los bots. Cloudflare tiene en fase beta un sistema de restricción a las visitas de bots y cuando detecta el bot le responde, si lo has configurado, tienes que pagar. Le responde un 402 Payment Required. Tú has configurado previamente en Cloudflare, quiero que me pagues 2 céntimos por visita, lo que sea. Los bots que quieran pasar este muro tendrán que implementar su parte de este protocolo para hacer pagos automáticos y así ganar acceso a contenido. Vale.
Aparte de, hemos visto componentes generales, hemos visto alguna solución muy específica y quería comentar también, pues, yendo más al detalle, que todos estos sistemas que comentaba antes, que se enmarcan en una categoría global de reverse proxy, que se instalan delante de un servidor web y hablan en su nombre, pueden modificar, alterar, participar en todo el flujo de la petición. Es muy habitual a día de hoy que no sea Apache quien te responde el certificado SSL, que haya una pieza por delante de Apache, ya sea HAProxy u otras, o el propio Cloudflare, que te hacen ese intercambio HTTPS. Tienen el certificado, ellos dialogan con el cliente en HTTPS y una vez que se ha establecido la conexión, el tráfico llega a Apache en HTTP plano. Esto tiene múltiples ventajas. Una de ellas es que le quitas a Apache la carga de gestionar toda la capa SSL. Otra ventaja es que cuando estás en un setup de alta disponibilidad, o por lo menos has escalado horizontalmente los servidores Apache, solo tienes un punto de entrada en el cual configuras los certificados SSL. Otras funcionalidades que se pueden hacer en estas piezas software que se ubican por delante son el control de acceso, el basic AUS o otro tipo de acceso. Se puede hacer un enrutamiento de HTTP, puedes decidir en un load balancer si me has entrado por este dominio, por este subdirectorio, por /noticias, te voy a llevar a un servidor. Si me has entrado por /prensa, te voy a llevar a otro servidor. Eso se le llama también comercialmente content switching. Vale. Otra cosa que se hace y de la cual he abusado bastante es manipulación HTTP. Cuando tienes la petición, dices, bueno, te la voy a reescribir. Me has entrado por example.com, por HTTP y sin 3W. Si dejo llegar la petición hasta Drupal va a devolver primero una redirección a 3W y luego otra redirección. Luego me preguntarás por 3W y luego otra redirección con HTTPS. Puedo en el eje decir, fuérzame 3W, fuérzame HTTPS. Entonces, al backend va a llegar ya la petición exacta que tiene que despachar con un 200 idealmente. Luego veremos algunos ejemplos de esto, de reescritura de URL o de alteración de cabeceras. Otra capacidad que tienen estos sistemas intermedios, lógicamente, es responderte a ellos. Es lo que llamamos una respuesta sintética. Cuando ubicas un varnish por delante de Apache y Drupal te da un error, puedes hacer que varnish ante un error 500 devuelva un HTML de mantenimiento. Vamos. Otro tipo de respuestas sintéticas es lo que hace el waiting room. Te está mostrando una pantalla que genera él, no es una respuesta de tu backend. Bueno, y entre las cosas que también se pueden hacer está el manejo del tráfico. Esto significa puedo bloquear, puedo limitar el acceso por peticiones por minuto, por segundo, o puedo, con el traffic shaping, decir, te dejo usar un ancho de banda de 2 megas. O sea, tengo una web con muchas imágenes o muchos PDFs a descargar o vídeos y si no limito el ancho de banda que puedes usar, uno o pocos clientes pueden acaparar todo el ancho de banda y no dejar que otros puedan conectar. Vale, hay muchos componentes. ¿Qué es lo que elegimos, ¿no? ¿Qué pongo en mi infraestructura? Pues primero depende del problema que tengas, pero sobre todo no hay una solución que sirva para todos. Puedes elegir tener un proveedor cloud
que te dé la funcionalidad o puedes montar en tu infraestructura algún servicio. Y decía, depende mucho de qué tipo de web tengas, qué audiencia tengas, cuáles son los requisitos o limitaciones del negocio. Y bueno, ante cualquier solución que se escoja, hay que tener muy en cuenta, que comentaba Pedro antes en su charla, el vendor locking, el elegir Cloudflare y configurarlo todo en Cloudflare y no poder irte de ahí porque, bueno, te puedes ir, pero lo tienes todo configurado según sus propios sistemas y no es nada fácil poder migrar a CloudFront o cualquier otro sistema que puede que no ofrezca las mismas funcionalidades, puede que no se llamen igual, puede que se configuran distinto. Ante todo este abanico de posibilidades, pues voy a comentar 2 ejemplos de infraestructura con los que he trabajado por aterrizar un poco las posibilidades. Este es un esquema muy habitual de servidores que he configurado. Bueno, la parte de Apache hacia atrás la he quitado porque no tiene relevancia para esto. Esquema muy sencillo, a la par que potente, es poner en un servidor o en varios servidores Apache, Varnish y HAProxy y poner por delante Cloudflare, que gestiona el DNS y que gestiona sistemas antibot, waiting room, llegado el caso, CDN, Web Application Firewall y alguna que otra cosa. Pero siempre dentro del servidor colocamos HAProxy y Varnish porque son 2 capas que nos permiten seguir teniendo margen de maniobra para actuar sobre el tráfico y evitar el vendor locking. Es decir, si Cloudflare me ofrece un sistema para hacer redirecciones, pero yo puedo hacer ese sistema en HAProxy, preferiría hacerlo en HAProxy porque eventualmente el día que queramos quitar Cloudflare de en medio, tenemos esa independencia. Este es un esquema que comentaba, puede servir para un servidor monolítico, puede servir para escalado horizontal. Escalado horizontal es instalar varias máquinas iguales que puedan dar el servicio indistintamente. Y es el balanceador de carga quien elige a qué máquina va la carga. Vale, tengo que acelerar un poco. Otro tipo de infraestructura, solo por comentar ejemplos. En este caso, un cliente nos pone un WAF, nos pone un firewall, nos pone un Nginx que hace enrutado y eso no tengo acceso a nada de eso, es una caja negra. Pero pasada esa caja negra en las máquinas que puedo instalar, la solución por la que se optó en este caso era las aplicaciones Drupal están dockerizadas en un sistema de Docker Swarm y por delante de esas aplicaciones tenemos un servidor web, o sea, un load balancer Traefik, una caché Varnish y un load balancer HAProxy. HAProxy Varnish aquí nos lo podríamos haber ahorrado porque el Nginx puede conectar directamente a Traefik, pero necesitamos caché, para eso ponemos Varnish, y HAProxy lo ponemos porque es un punto de enganche en el cual hacemos algunas tareas, pero que si bien podríamos delegarlas a otro componente del stack, nos resulta muy conveniente de cara a futuras necesidades que pueda tener este sistema. Casos reales de cosas que hemos hecho en estas capas externas de Apache. Esto lo he comentado antes ya, el caso típico de cuando Drupal falla con este error que vete a saber qué esconde detrás, se ha encontrado un error. En vez de mostrar eso al cliente, al usuario, podemos devolver una página 500 maquetada, HTML bonito, a los clientes. Otro caso, voy un poco rápido con los casos, ¿vale? Cliente con Drupal 6, todo bien, y tiene un evento. Hay una época en la cual publica cierta información que es muy
demandada y entonces tiene una avalancha de visitas y cae todo. Es un Drupal 6, parcheado, de todo. Y el problema, porque esto funcionaba y dejó de funcionar y el cliente dice la página no carga. El problema supimos después que era que había puesto un bloque de views expuesto en la portada, eso quita las cabeceras de caché, o sea, las cabeceras de caché las convierte de cacheable a no cacheable y no hay manera de que la infraestructura pueda responder dada la calidad del código, digamos. El quick fix. Teníamos hproxy varnish por delante de Apache y el quick fix fue poner 2 líneas en varnish diciendo todo lo que responde a Apache le fuerzas una caché de 1 minuto. Me da igual. Se recuperó la web sola. Y la caché de 1 minuto pues, hace que como mucho tarde 1 minuto en refrescarse cualquier contenido que pongan. Al cliente le pareció bien y así sigue funcionando a día de hoy. Lo ideal es que Drupal haga, o sea, hacer los deberes y que Drupal emita las cabeceras correctas, pero... Vale, otro caso, paso muy rápido por este porque tampoco es tan... El Basic Auth, Drupal tiene un sistema de Basic Auth que entra en conflicto con el Basic Auth de Apache. Si utilizas una API REST que configuras el Basic Auth y estás en un entorno de desarrollo y en el entorno de desarrollo pones por delante también un Basic Auth para que la gente no entre o Google no lo indexe, estás jodido porque son incompatibles el uno con el otro. Hay un parche, hay una issue en Core, sin parche creo, hay un módulo que lo intenta sortear, un cliente necesitaba que funcionara todo. La solución que implantamos fue mover el Basic Auth del htaccess hacia hproxy y entonces consigues que el cliente hable con hproxy le dice, autentícate, vale, estás autenticado, borro la cabecera de autorización y pasas a Apache como si no hubiéramos hecho autorización ninguna. Entonces Apache dice, API REST, autentícate otra vez. Y hproxy, como ya le ha sido autenticado, digamos, en el primer realm, permite que el segundo realm funcione de manera transparente. Vale, otro caso. He visto muchas veces, sobre todo en proyectos más antiguos, que dentro de, que a lo mejor tienen un Drupal y un blog en WordPress, y en el mismo directorio, o idealmente repositorio, tienen el código Drupal con un subdirectorio con el código WordPress, y todo junto. Para que se respondan /blog o whatever. No es necesario. Hay muchas maneras de hacerlo mejor. Se puede hacer en Apache un proxy pass, se puede hacer en Varnish o se puede hacer en hproxy, el que una aplicación se sirva sobre el subdirectorio de otra. Vale, este caso... fue un caso bastante interesante. Bueno, tuve varios casos de esto. Clientes que están migrando de Drupal 6 en su momento a Drupal 8, de hecho fue el primer caso, y querían que, como estaba tardando mucho el proyecto, querían que ciertas páginas nuevas estuvieran en Drupal 8. Entonces, querían servir Drupal 6, pero para ciertas URLs el Drupal 8. Teníamos un servidor con Drupal 6, PHP 7, antes que 7 quizás, y otro servidor PHP 8 con Drupal 8 o 9, no lo sé. En hproxy puedes configurar un sistema de... Bueno, puedes elegir backend. Puedes enrutar el tráfico al servidor de Drupal 6 o al de Drupal 8 según ciertas reglas. Lo interesante además es que hproxy soporta un sistema de mapeos basados en patrones y entonces no tienes que escribir todas y cada una de las URLs que quieres que vaya a un lado o a otro. Puedes usar expresiones regulares o empieza con o lo que sea. ¿Qué es esto que comento aquí? El caso anterior y los que vamos a ver a continuación se basan todos en una característica que me parece killer de hproxy. Quizás lo tienen otros sistemas también. hproxy permite que tú le des un fichero TXT que tiene un origen y un destino. Y luego sobre ese fichero puedes hacer, digamos, búsquedas, lo que llaman ellos un mapeo. Puedes decir que la URL completa
o que solo el path o el path con query string machee contra estos ficheros. Y hay varios tipos de match, los match types. Coincidencia exacta, empieza con una subcadena, una regex. Hay algún otro tipo más de macheo. Y entonces, según se machea, puedes hacer algo. Puedes devolver un status code, puedes reescribir la URL, puedes ir a un backend o puedes ir a otro, puedes inyectar una cabecera en la respuesta HTTP. Con este sistema es con el que hicimos el caso anterior que he mostrado de llevar ciertas URLs al Drupal antiguo y ciertas URLs al Drupal nuevo. La ventaja de este sistema es que solo tienes que, una vez implementado, solo tienes que modificar ficheros de texto añadiendo URLs nuevas o cambiando las que ya haya. Y en un proyecto lo delegamos al cliente. Bueno, el cliente en nuestro caso eran los desarrolladores. Nosotros como administradores de sistemas dimos un sistema que los desarrolladores sabían cuando era aprobado por producto, esta página ya está lista para mostrar en la versión Drupal 9. Vale, edita el fichero, pone una línea más, que era un fichero que estaba en un repositorio independiente, y se desplegaba ese repositorio. O sea, desplegábamos ficheros TXT y hacíamos un rollout de HAProxy vía Jenkins. O sea, al final lo que se necesitaba era saber editar un fichero en GitLab y darle a guardar para que generara un commit, y eso generaba un despliegue. Y es una solución completamente independiente de Drupal, que vale para cualquier otro sistema. Vale, esto es un caso también en el que utilizamos HAProxy. Nos pide un cliente que la agencia SEO le ha dicho que los ficheros PDF tienen que tener un enlace canonical al nodo donde está vinculado. Eso en Drupal no sé si se puede llegar a hacer, pero los ficheros PDF los responde directamente Apache porque están en el file system. Drupal no los lee. Para que Drupal pueda leer un fichero y devolvértelo, tienes que convertirlo en un stream private. Y eso es bastante ineficiente porque es un proceso PHP que va a leer de disco y va a streamear el fichero. Suponiendo que se puede, o sea, tendrías que pasar por ese cambio súper ineficiente de usar private files e inyectar de alguna manera en la respuesta la cabecera del canonical. Lo resolvimos con HAProxy, pues como ya he comentado en otros casos. Fichero de mapeo, cuando se coincide, generas una cabecera que añades en la respuesta. Otro caso, que es lo mismo exactamente. El caso del PDF, sin tocar nada, la implementación que hicimos resolvió otro problema más, que la agencia SEO le pidió, oye, las URLs con query string tienen que tener como canonical la URL sin query string. Se puede hacer en Drupal, pero nos pidieron hacerlo, ya lo teníamos, este sistema in place, y con esta regex que he puesto ahí, que ahora sería incapaz de leer, conseguíamos este efecto, una sola línea para todos los enlaces generados con query strings. Otro caso del mismo cliente y de la misma agencia SEO que estaba muy creativa y pidió que ciertas URLs que no querían indexar, la manera correcta de desindexarlas de Google era con un status code 410 gone, como se ha ido, esto ya no está aquí. Nos pidieron que implementáramos esto y es un ejemplo más de los ficheros de mapeo en HAProxy. Las URLs que coincidían, ya sea por coincidencia exacta, por substring o lo que sea, en vez de un status 200 dábamos un status 410. Creo que este ya es el último caso de más de lo mismo. Con HAProxy, claro. Nos pidieron que ciertas URLs tuvieran el no index, no follow. Si lo haces en robots.txt, en el fichero físico, tienes que desplegar. Si lo haces en el robots.txt módulo Drupal, tienes que dar permiso administrativo para que llegue ahí, no sé, gente que quizás no es conocedora de la web, y tienes que poner URLs una por una. No, que yo sepa, no permite reglas de regex o
o substring o algo así. Entonces conseguimos con esto que todo /news tuviera un noindex nofollow. Vale, sí, este sí es el último caso. hproxy al rescate otra vez. Una migración de Drupal 6 hacia algo más moderno, más de 1 millón de redirecciones, porque cambiaba el patrón de URLs en una página inmensa. Se podían haber incorporado esas redirecciones a Drupal, la tabla de redirect hubiera sido grandísima y seguiría creciendo sin límite. Implementamos este mismo sistema con ficheros de texto que se generaban incluso en la propia migración. Hacíamos redirecciones de las URLs antiguas a las nuevas. Y el último caso, el de facets que comentaba antes. Con los bots hay como mucha tela que cortar. Hay bots buenos que respetan las reglas, que tú le dices en el robot.txt no entres y dices, vale, ok. Y los hay que hacen lo que quieren y ya. Y el comportamiento de los bots es similar un poco a los ataques de denegación de servicio. Te entra un volumen de tráfico que no puedes controlar desde IP diversas. Hay una solución en Drupal que es el módulo este de Facet Bot Blocker. La propia descripción del módulo dice, si tienes una opción mejor, úsala. O sea, esto es el último recurso, que a veces es la única opción, el último recurso, porque un módulo lo puedes instalar, no puedes tocar el CDN, el load balancer o lo que sea que hay por delante del Drupal. Y bueno, en un sitio que tuvimos problemas, implementamos soluciones en hproxy de limitar peticiones por segundo o de limitar por macheo de la URL, que si me pides más de 5 o de 7 facets en la query string, te deniego el acceso. Pero no es suficiente y en general para los bots a día de hoy yo creo que se necesita siempre tener unas políticas más inteligentes y ubicadas en un sistema externo, en un WAF, para poder ser efectivos. Vale, terminamos. El rendimiento web es un reto que ha ido evolucionando en estos 30 años. No sabemos qué vendrá después de los bots. Hay muchas maneras de conseguir intervenir en él para alterar las peticiones y poder tener distintos casos de uso. Drupal no siempre es la mejor solución, depende del caso en el que estés. Se pueden hacer redirecciones, se pueden bloquear bots, se pueden alterar cabeceras, pero hay ocasiones en las que no es la mejor solución en cuanto al rendimiento o la mantenibilidad. Si tienes oportunidad, instala hproxy y Varnish por delante porque siempre te van a hacer bien. Las peticiones, cuanto más afuera se respondan mejor, cuanto menos tráfico llega a Drupal, siempre va a ser mejor. Y bueno, hay que estar un poco al loro de los compromisos que adquieres cuando te metes de cabeza en una solución, Cloudflare o la que sea, y te puedes ver vendido porque no es fácil salirse de ahí. Si cambia su política, si la empresa quiere otra cosa, etc. Y ya está. Gracias por escucharme. ¿Alguna pregunta? A nivel de curiosidad, ¿has usado Nginx o como servidor final o como hproxy o siempre usas hproxy por alguna razón en particular? He usado Nginx cuando me he visto obligado, que han sido varias veces, pero no es mi opción preferida.
Yo es que suelo usar Nginx, pero porque es el... ¿no? Es muy extendido y está muy bien. Sí, sí. Pero vengo de otra familia, digamos, y no lo he necesitado para cubrir ningún caso. Y cuando he trabajado en infraestructuras que lo tenían, pues lo he intentado entender. No porque sea difícil, sino porque cuando no estás acostumbrado a usar una herramienta y tienes que intervenir rápido, pues como que no te lees el manual entero. Es el que se acostumbra a usar algo, al final acaba usando eso. Porque yo me he acostumbrado, por ejemplo, a usar Nginx y volver a Apache se me hace duro también, según que... O sea, que supongo que es un poco igual. Sí, ¿no? Y que no cubren el mismo caso de uso. Nginx tiene capacidades de balanceo de carga o de caché que no tiene Apache o que no tiene de la misma manera. Un poco en relación a eso, ¿cómo ves el ecosistema de software libre de estas herramientas de HAProxy haciendo también las funciones de Varnish o Kadi reemplazándolos a todos con todas estas funciones? No sé, estoy un poco desconectado y ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, no sé si HAProxy hace funciones de Varnish, ahí no... ¿No ves tú un overlap de cosas? No, salvo que me haya perdido algo, son dos piezas bien distintas. O sea, Varnish cachea, Varnish puede seleccionar un backend, pero HAProxy está por delante y tiene otras funcionalidades. Que hay un punto de solapamiento, sí. pero que no son intercambiables ni mucho menos. Y Kadi y toda esta gente nueva... supongo... si tú lo ves evolucionando hacia un mundo mejor o tú estás en la vieja escuela y dices, bueno... Pues No, por ejemplo, Traefik. Ajá. Traefik es un caso bien claro de un software inventado que hacía falta, porque Traefik es un balanceador de carga concebido para los entornos containerizados. Te lee las labels de los contenedores Docker y a partir de eso te genera una configuración dinámica. HAProxy no hace eso. Si quieres que HAProxy, como balanceador de carga, o Varnish también, pueda hacer eso, necesitas un script, algún apaño, que lea periódicamente los contenedores y genere configuración y haga una recarga. Entonces, Varnish y HAProxy vienen de unos entornos más estáticos y Traefik tiene mucha relevancia en un entorno dinámico. Con respecto a Kadi, no lo conozco. Lo he visto pasar, he estado en proyectos que se ha usado, pero mi trabajo estaba por fuera. De hecho, el ejemplo que he puesto antes de una infraestructura, esta. La capa HAProxy Varnish siempre la pongo cuando trabajo en algún proyecto, y puedo, y después de Varnish puede venir cualquier cosa. Entonces, ¿por qué? Porque HAProxy y Varnish los conozco, no es porque a mí me gustan. Están demostrados que son cada uno el mejor en su área. A nivel de caching, Varnish es imbatible y a nivel de balanceo de carga, la referencia en software libre es HAProxy. Kadi no lo conozco, no sé en cuánto se solapan con estos. Sé que hace cacheo y termina en SSL, pero en los proyectos que yo trabajé que había Kadi, era que el equipo de desarrollo estaba haciendo una aplicación muy moderna con lo que decía el tutorial moderno, que era un contenedor con Kadi con no sé qué. Pero para mí eso era como, vale, tú dime a qué punto tengo que enchufar todo el stack que va por delante. O sea, que el ecosistema actual hay una serie de paquetes de software especializados más que uno que quiera evolucionar a llevarse todo el edge computing como es Cloudflare, ¿no? Y mientras tú y yo hablamos, se está liberando otro proyecto nuevo que no conocemos, ¿no? Es difícil estar al tanto de todo y además que luego hay proyectos que puede que al cabo de 2 años o así, pues decaen, ¿no? Y ha ocurrido con Apache, tenía mala fama a principios de los 2000 de servidor lento. Eso ya no es así porque Apache se reimplementó los workers y demás. Y ahí surgió Nginx y surgió otro que se llamaba Cherokee y Light HTTPD y seguro que alguno más. Solo ha sobrevivido o solo ha continuado Nginx. Ostras, que también está respaldado. Cherokee, sí. Cherokee te suena. Sí, he hablado con el fundador. Ah, sí. Sí, es español, era español Cherokee, ¿Sí? me parece, sí. Bueno.
por ahí. Bueno, Sí. Te quería preguntar acerca del último ejemplo que has puesto de las facetas y, bueno, en general de toda la charla, porque veo que básicamente consiste en que no lleguen las mínimas peticiones a Drupal. Sí. ¿No? Entonces, yo estoy bastante especializado en Drupal, no sé muy bien cómo está el resto de ecosistemas de CMS y te quería preguntar si todo esto es necesario porque Drupal es lento o pasa en todos. pasa en todos, pero estamos aquí hablando de Drupal. No. Pues supongo que tú habrás visto más ejemplos. Drupal no es el más rápido. Puede ser el mejor programado, pero no es el más rápido. Y también muchas veces no es un tema de que sea Drupal, es que es la config que tienes de PHP y la config que tienes de MySQL o de MariaDB. Pero Drupal en sí, todo el proceso de bootstrap de Drupal es lento, porque hace muchas cosas. Entonces, si pudiera a lo mejor Drupal responder una redirección 301 a mitad de bootstrap, que igual es así a día de hoy, pero que, bueno, yo con Drupal tengo más conocimiento de Drupal antiguo que del Drupal 11. No sé. Entonces, no sé exactamente en qué punto de evolución estamos ahora, pero al conocimiento a nivel de tripas, digo, ¿no? Entonces, si para hacer una redirección tienes que hacer todo el bootstrap completo, que hasta comprueba con qué idioma te va a despachar, para acabar conectando a una tabla MySQL para sacar la redirección y devolvértela, toda la pila de software por la que está pasando es muy amplia. Y esa redirección, hproxy, la responde a la velocidad del rayo. O sea, es inmediato. Tiene memoria y hace así, ¿no? Entonces, sí, va esto de criticar Drupal y intentar que no le llegue trabajo a Drupal. Gracias. Yo tengo una pregunta que es posible que dure una charla, pero bueno, con un resumen estaría guay. Imagino que todas las recetas que tienes de hproxy, Varnish, Traffic y demás estarán gestionadas en tu GitHub, GitLab, pero ¿cómo empiezas tú el proceso de programación y configuración de esa receta y testeo en tu local o servidores locales? Y cómo de ahí vas detectando errores y dices, vale, esto ya está listo para producción y lo empiezo a subir. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué herramientas? ¿Uso Docker? Vale. Vagrant. ¿Qué es lo último que has dicho? Playground. No, Vagrant. Ah, Vagrant. No uso Vagrant. Ya, lo usaba. Sí, no, yo las configuraciones las gestiono con Puppet. Entonces, cuando monto un servidor nuevo, ya tiene un pack, ya tiene toda una serie de configuraciones, digamos, generales. Y para los casos específicos que me puedan... Este tema de los ficheros de mapeo de hproxy y demás, eso una vez desarrollado, una vez investigado y una vez que lo he hecho rular, lo puedo aplicar fácilmente en otros servidores. Y en el proceso de I+D, de desarrollo, pues depende de lo que sea. Para hproxy es muy fácil usar Docker, o sea, independiente del resto de infraestructura, porque solo necesitas levantar un hproxy con un fichero de config, tocar ahí y con curl en local o con el navegador haces la petición y ves que te responde. Luego hay interacciones complejas, de que a lo mejor la configuración que estás tocando aquí interfiere con otra. Y eso no tengo una manera sistemática de garantizar que pasan los tests, digamos, ¿no? Aunque se puede implementar testing a ese nivel, no lo he hecho nunca porque excede o sea, su complejidad excede la necesidad que hemos ido teniendo. Y bueno, todo lo que estoy hablando es lo que hemos hecho Pedro y yo. O sea, no es ni Temán, que se llama Pedro. Todo lo que hemos hecho, que yo siempre le he dicho Pedro, todo lo que hemos hecho ni Temán y yo, o sea, que no es mérito único mío muchas de las cosas que estoy contando, ¿vale? No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, básicamente. El testing con un Varnish, puedes montar hproxy o Varnish, la configuración de ambos es un único fichero y vas tocando y probando y asegurándote que responde como debe. Genial, pues muchas gracias. Ahí atrás.
A ver, veo que parece que has trabajado mucho con Varnish y una pregunta. ¿Es posible hacer funcionar Varnish con caché dinámica? ¿Es posible configurar Varnish? Porque hay un módulo que es Advanced Varnish que promete eso, pero yo no he conseguido hacerlo funcionar. ¿Es posible configurar Varnish para que funcione con caché dinámica? ¿Te refieres a Caché dinámica de Drupal, que no te cache toda la página, Ajá. sino caché específica para ciertos bloques, ciertas partes de la página. Hicimos un piloto de funcionamiento de BigPipe en el momento que salió. Y creo, porque no lo tengo muy claro, pero creo que eso quedó funcionando. Entonces no es un desarrollo tan específico de saber lo que es un bloque, de Varnish saber lo que es un bloque o lo que es otro componente, pero sí soportar el dinamismo que da BigPipe. Y eso, si quieres, te lo puedo mirar. Claro, si quieres lo hablamos luego, porque no lo tengo claro ahora mismo. Hay un módulo que se llama Advanced Varnish que en teoría sí que te da esa funcionalidad, pero yo personalmente no lo consigo hacer funcionar. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Ya? Uy. Es mi hijo. No sé a qué le he dado, pero ya tiene 10 años, o sea que esa foto... Bueno, pues nada, muchas gracias.